Hola nuevamente, mi nombre es Ana Latuca y ahora vamos a ver la parte práctica del trabajo práctico de FIFO. El ejercicio número 1 dice que compile y ejecute el programa FIFO 01 y que analice la estructura típica de implementación de FIFO. En todos los ejercicios que vemos de los prácticos, el ejercicio 1 o el primer ejercicio siempre es un ejercicio que funciona y mostramos cómo se implementa algo. Entonces, en este caso, vamos a ver cómo se implementa la FIFO, pero en los otros ejercicios, siempre el ejercicio 1 es cómo se implementa la herramienta que estamos viendo. Entonces, fíjense, acá tenemos definido, bueno, un mensaje y tenemos definido el nombre de una FIFO que va con, el nombre va con la ruta y todo. Lo primero que hago es crear la FIFO con la función mkFIFO. Le paso el nombre de la FIFO como uno de los argumentos y el otro argumento son los permisos. Una forma de escribirlo sería como esta que está comentada acá abajo, mkFIFO, el nombre de la FIFO y los permisos. Recuerden que es un número en octal. Acá el 777 y ese número en octal son 3 bits. Y cada uno de esos números representan con los 3 bits los permisos de lectura, escritura y ejecución. Y acá los he puesto por separado cada uno de los bits. Entonces, el primer grupo, que sería el primer 7 que está acá, son los permisos de lectura, escritura y ejecución del usuario que crea la FIFO. El segundo grupo es los permisos de lectura, escritura y ejecución del grupo al que pertenece ese usuario. Y por último tenemos los permisos de lectura, escritura y ejecución del resto de los usuarios que no pertenecen a ese grupo. Bueno, entonces crea la FIFO, analiza qué le devuelve la función mkFIFO, según eso va a escribir en la salida estándar los distintos cartelitos, luego va a crear un proceso hijo, analiza el caso de que le dé error, y acá analiza, bueno, acá vamos a ver qué hace si es el proceso hijo. Si es el proceso hijo, va a colocar, va a escribir en la salida estándar, entrando al proceso hijo, va a hacer un sleep de 5 segundos, y acá va a abrir en la línea 48, va a abrir la FIFO con permisos de solo lectura. Y fíjense que el último campo lo pone con 0 porque era cuando yo abro la FIFO. Recuerden que la función open puede abrir una FIFO que ya existe o o crear y abrir una FIFO si es que la FIFO no existe. Entonces, como ya la he creado arriba, este campo que eran los permisos lo puedo colocar en 0 porque la FIFO ya está creada. Entonces, solamente va a abrir la FIFO porque la creé arriba. Entonces, el padre lo que hace es abrir la FIFO con permisos de solo lectura. Recuerden que las FIFO se sincronizan en la apertura. Entonces, el padre acá se va a bloquear en esta función de apertura, esperando, porque abre con permisos de solo lectura, esperando que otro proceso abra esa misma FIFO con permisos de escritura. Entonces, el padre ahí se va a bloquear. Una vez que alguien abra la FIFO con los permisos, acá están de solo lectura, con los permisos de escritura, va a poder proseguir y entonces va a leer la FIFO y va a guardar el contenido de la FIFO en BAF. Y luego va a mostrar el contenido de BAF o va a escribir el contenido de BAF en la salida estándar. Cierra el descriptor de la FIFO y termina. Por su lado, el proceso padre lo que va a hacer es escribir en la salida estándar entrando en el padre, esperar 2 segundos y abrir la FIFO con permisos de solo escritura. Entonces acá el padre también se va a bloquear a la espera de que alguien abra la FIFO con permisos de lectura. Entonces, fíjense que el hijo espera 5 segundos, el padre espera 2, por lo tanto, el padre va a terminar ante esta espera, va a abrir y se va a bloquear acá, esperando a que se cumplan los 5 segundos y el hijo abra acá con los otros permisos. Perdón, más arriba. Abra acá con los otros permisos. Entonces, el padre espera 2 segundos, abre la FIFO con permisos de escritura, de solo escritura. Acá, dependiendo de lo que devuelva la función open, es el cartelito que va a escribir en la salida estándar. Luego va a escribir en la FIFO, fíjense que escribe con el descriptor de la FIFO el mensaje que definía allá arriba. Va a cerrar la FIFO, va a esperar a que el hijo termine y nos va a mostrar saliendo del proceso padre. Bueno, vamos a ver entonces cómo funciona.
Primero voy a ir a la carpeta, a la carpeta clases. Antes que nada, quería comentarles dos cosas. Primero, bueno, cómo es la sincronización de las FIFOs, que ya la vimos, que es en la apertura. Y otra de las cosas es que acá creo la FIFO, y fíjense que no la estoy borrando. Pero cuando terminan los dos procesos, la FIFO no se va a eliminar, pero sí se va a eliminar el contenido de la FIFO. Recuerden que el contenido de la FIFO tiene persistencia de proceso. El nombre de la FIFO tiene persistencia de archivo. Yo les voy a mostrar acá. Fíjense la ruta que tenemos acá donde creamos la FIFO, que se llama /temp mi FIFO, como en esa carpeta, en /temp, acá tengo un archivo, que es una FIFO, que contiene 0 bytes, que es una FIFO que creé en el año 2019, ¿sí? Y tiene persistencia de archivo. No así los datos que contiene. ¿Sí? Los datos sí son persistencia de proceso. Entonces, bueno, vamos a ejecutar. Primero voy a compilar este programa que se llama FIFO01. Así le voy a poner al binario. FIFO01.c se llama el programa que quiero compilar. Y ahora lo voy a ejecutar. Recuerden que se pone punto barra para decirle que es en esta carpeta. Y ahí está. FIFO creado correctamente, entrando el proceso padre, entrando el proceso hijo, y ahora está esperando que abra el padre y el hijo. Entonces, el padre colocó FIFO abierto correctamente, el padre escribe el mensaje en la FIFO, el hijo dice FIFO abierto correctamente, FIFO leído de la FIFO, hola proceso hijo, saliendo del proceso padre, saliendo del proceso hijo. Lo voy a volver a compilar, a ejecutar, para que contemos 1, 2, 3, 4, 5. Vieron que tardó 5 segundos. Es porque la espera mayor que hace acá es de 5 segundos. El hijo espera 5 segundos y el padre espera 2. Pero como se sincronizan las FIFOs en la apertura, este se queda esperando y allá. Entonces ahora al padre le voy a poner 7 segundos y lo voy a volver a compilar para que veamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, fíjense ahí cómo espera el tiempo más largo porque se sincronizan en la apertura. Ahora me dice que ejecute el comando lstemp y verifique la creación de la FIFO. Entonces, a ver, vamos a venir acá a la consola. Acá tengo otra consola. Entonces voy a ejecutar el comando ls/temp, que es esta misma carpeta que está acá. Si ustedes la ven. Y tenemos la prueba FIFO y mi FIFO. ¿Sí? Mi FIFO es la que acabo de crear ahora. A ver si la podemos ver acá. Mi FIFO está creada ahora, hace un ratito. Son las 22:09, acá tienen las 22:08. Y esta prueba FIFO que está creada en el 2019. ¿Sí? Porque este proceso, fíjense que no elimina la FIFO. Entonces, lo que me dice que haga ahora es que descomente las últimas 2 líneas. En realidad es la eliminación de la FIFO. Entonces voy a descomentar estas 2 líneas. Voy a guardar y voy a volver a compilar y a ejecutar. Bueno, quedó con el retardo de 7 segundos, el retardo largo. Entonces lo vamos a poner más chiquito, más cortito. Pero ahora ya lo ejecutó. Entonces vamos a volver a ejecutar el comando ls/temp.
Y fíjense cómo solamente queda la prueba FIFO y mi FIFO lo borró porque ejecutó acá el unlink. Bien. Ahora vamos a ver qué nos pide. Que modifique el programa 01 para abrir la FIFO como no bloqueante y compile el programa y vea qué sucede. Entonces, lo primero que voy a hacer es, bueno, lo renombré al programa y lo que le voy a colocar es en las aperturas el bit non-block para que no sea bloqueante la apertura. Se lo coloqué ahí y se lo coloqué acá en la línea 77 cuando abre el padre. Entonces, voy a volver a compilar. Este lo llamo 01A. Y fíjense que entrando al proceso padre, el padre error al abrir el FIFO, hijo, FIFO abierto correctamente, leído, no leyó nada, saliendo. Y no, como no se sincronizaron en la apertura, hubo un problema, ¿sí? Entonces, eso es lo que sucede acá. No se sincronizan en la apertura, entonces fíjense que alguno de los dos procesos no ha terminado. ¿Y qué pusieron? Hijo leído de la FIFO y lo leído de la FIFO no leyó nada. Y el hijo sale de la FIFO, pero el padre no, ¿sí? El padre no pudo escribir en la FIFO porque le dio error al abrir el FIFO. Entonces, el padre no termina, lo voy a terminar yo enviándole una señal, o sea, con control C le pido al kernel que le envíe una señal, como este proceso no tiene ningún manejador de señales, la acción por defecto de esas señales que termine. Luego dice que modifique el programa para abrir la FIFO con permisos de lectura y escritura. En lugar de usar el bit non-block, lo voy a hacer acá, lo voy a abrir con permisos de lectura y escritura. Entonces, como ya tiene los dos permisos que necesita, también pierde la sincronización. Entonces vamos a ejecutar. Bueno, primero lo voy a compilar, ese programa, y lo voy a ejecutar. Y fíjense, hijo abierto correctamente, padre escrito, hijo leído, padre leído. Bueno, entonces ahí, cuando tienen los permisos de lectura y escritura, ya no necesita esperar, no se bloquea en esta apertura, ¿sí? Esas son las dos formas de hacer que no sea bloqueante. Fíjense que lo único que tardan son los retardos que yo le puse manualmente. Bueno, vamos a ver ahora qué dice que haga con el ejercicio 02. Entonces, cuando ustedes hacen ejercicios con pipe, lo que van a tener que tener en cuenta es que los FIFO los pueden borrar antes, ¿sí? Por si llegasen a existir. Entonces, yo acá con esto, cuando hago ejercicios, me aseguro de borrar ese FIFO y luego lo vuelvo a crear. No verifico lo que me devuelve al link, porque si no existe el FIFO, me va a dar un error. Y no lo analizo, sino que lo borro, pero es a efectos prácticos nada más. Entonces, vamos a ver qué hace este ejercicio. Fíjense, se crea una FIFO, la borra al principio por si existía, entonces la crea para que tome esos permisos. Hace un proceso hijo, el proceso hijo, bueno, acá el caso de que le dé error, el proceso hijo lo que hace es hacer una espera de 5 segundos, abrirlo con permisos de solo lectura y luego leer de la FIFO. El proceso padre, y acá no hace nada. Entonces vamos a ver qué pasa con ese proceso, que sería el proceso 2. FIFO 2. Entonces fíjense como el padre, el hijo abre con permisos de solo lectura, el padre no abre la FIFO, por lo tanto el hijo se queda bloqueado esperando a que alguien abra la FIFO con los permisos de escritura. Entonces,
Lo que tengo que hacer acá para completar este ejercicio es completar acá con lo que debe hacer el proceso padre, que es abrir la FIFO con permisos de escritura y escribir la FIFO. Bien, este proceso no me queda otra que terminarlo con Control-C o con cualquier otra señal que yo envíe. Con el proceso 3 no lo vamos a hacer, pero pasa exactamente lo mismo. Fíjense que acá lo que hay que completar es lo que debe hacer el proceso hijo. Ahora vamos a ir al proceso 4, que dice que cree, bueno, el 4 ya está, que haga el 5, que cree dos procesos no relacionados, o sea, que no sean padre e hijo, y que se comuniquen usando una memoria tipo FIFO. Entonces, el proceso A crea y abre la FIFO para escribir y escribe el mensaje para el proceso B y termina. El proceso B abre la FIFO para leer, no la crea porque ya está creada, y lee el mensaje y lo muestra. Entonces, el proceso voy a hacer 4A. El 4A, fíjense que lo que hace es, bueno, decir que comienza, crear la FIFO, abrir la FIFO con permisos de escritura, escribir en la FIFO, luego dice, escribe en pantalla, escrito en la FIFO, y lo que escribió en la FIFO, cierra la FIFO y termina el proceso A. El proceso B lo que va a hacer es escribir esto. Acá he puesto que el proceso B cree la FIFO, lo he puesto así para que podamos disparar primero el proceso A y después el proceso B, o viceversa. Entonces, si yo le saco esta línea, siempre se tiene que ejecutar primero el proceso A y luego el proceso B, porque el proceso A es el que escribe en la FIFO, teniéndolo la creación de la FIFO en las dos, cualquiera de los dos procesos se puede correr primero que el otro. Entonces, lo voy a dejar así. Abre la FIFO con permisos de solo lectura y luego lee la FIFO. ¿Sí? Muestra lo leído y al último borra la FIFO. Entonces, vamos a ver ese. Los voy a compilar a los dos. El A y el B. Bien, entonces acá voy a ejecutar nada más que el A. Y en el otro voy a ir voy a ejecutar el B. Entonces, como dije, es independiente de quién se ejecute primero, A. Y fíjense, bueno, acá dice el cartelito, yo en el A le hice que analizara. Entonces, crea la FIFO y dice, si ya existe la FIFO, le va a dar un error, entonces dice, error al crear la FIFO porque ya existe. Entonces, ya existe la FIFO, pero no lo hago terminar. Me da el cartel de advertencia. Pero está bloqueado acá en la línea 31 este proceso, esperando a que alguien abra la FIFO con permisos de escritura. Entonces, cuando ejecuto el 4, fíjense lo que pasa. Comienza el proceso A, FIFO abierto correctamente, leído la FIFO y leído la FIFO. Fíjense cómo el mensaje entre dos procesos no relacionados. Ahora voy a hacer lo mismo, pero voy a ejecutar primero. Bueno, y el B, ahora que hizo, fíjense que el B limpió la FIFO. Entonces, si yo ejecuto el proceso A de nuevo, ya no le da el error porque ya no existe esa FIFO y se quedan abriendo FIFO. Cuando yo ejecuto acá el B, pasa lo mismo. Se desbloquean y puede entrar. Otra de las cosas que les quería mostrar era que si bien le va a dar error en el proceso A cuando trate de crear la FIFO, luego sigue, es que yo al crear la FIFO en el proceso B, estoy permitiendo que el proceso B, ¿sí?, pueda funcionar antes que la A. En ese caso, el proceso B es el que se queda bloqueado esperando que alguien abra la FIFO con permisos de, en este caso B, abierto de solo lectura con permisos de escritura. Entonces el A le va a dar error al crear la FIFO porque ya existe, porque la creó B, pero los dos funcionan. Bueno, eso es todo en el práctico, espero que lo puedan hacer. Y si tienen alguna duda, la vemos en clases. Muchas gracias.